Cuando se discute acerca de la reforma de la justicia, generalmente se habla de cómo reformar algún código procesal o cómo crear alguna nueva cámara. Pero a mi entender no se discuten los aspectos más sustanciales que se deben tratar cuando se habla de la justicia. En nuestra sociedad, la inmensa mayoría de las personas no accede a la justicia, no tiene cómo acceder a la justicia, no sabe que puede acceder a la justicia, no sabe qué derechos tiene para hacer valer. Y esto implica dar vuelta el sistema de justicia, no pensando en una reforma con sus estructuras administrativas y burocráticas, sino pensando desde el lugar en el cual se deben ejercer los derechos. Hoy en día no existen sistemas en los cuales consumidores, usuarios de servicios públicos o quienes tengan conflictos con la ley ambiental puedan hacer valer adecuadamente sus derechos, porque esas justicias no existen especialmente. Los procedimientos son iguales para un delito de robo que para una compleja estafa bancaria que ha involucrado a centenares o miles de personas que han sido víctimas de ella. Las posibilidades de reclamos por parte de quienes están en la misma situación no tienen las posibilidades del ejercicio de una acción de clase. Basta ver lo que sucede con los juicios previsionales en el país, en el cual, a pesar de que existen situaciones idénticas, no se resuelven las causas más que cuando cada una de ellas ha concluido un largo camino para llegar hasta la Corte, a pesar de que la Corte hoy en día simplemente las devuelve para que se aplique su jurisprudencia. Pero lo que se pretende es incorporar un nuevo paso procesal interponiendo entre la Cámara de la Seguridad Social Federal a una Cámara de Casación sobre Previsión Social. Es decir, creo que estos aspectos son los aspectos más relevantes de una reforma y no los que se están viendo. Democratizar la justicia es que todos puedan ejercer sus derechos. No es dar vuelta el tema creando cámaras de casación, no es las modificaciones que se pretenden introducir, muchas de ellas en el Consejo de la Magistratura. Hay modificaciones que están muy bien, otras, a mi modo de ver, es sorprendente porque resultan evidentemente contrapuestas con la letra expresa de la Constitución Nacional. Creo que para pensar una reforma real de la justicia hay que buscar una forma de facilitarle a las personas el ejercicio de sus derechos ante tribunales que con celeridad puedan resolver las cuestiones. Que hay necesidad de reformar la justicia en Argentina, digamos, es como una concepción común. Todo el mundo dice que hay que reformar la justicia en Argentina. El problema es que me parece que también hay que reconocer que hay, por un lado, hay obstáculos para una reforma que en buena medida provienen de los jueces, incluso hasta del personal judicial, es decir, de lo que es la estructura de la administración de justicia, y también de aquellos a quienes beneficia la justicia que tenemos. Porque no es que esta justicia lenta, ¿no? que no llega
a tiempo para resolver los problemas de la gente, etc., perjudica a todo el mundo. No es verdad. Hay a quienes perjudica y a quienes beneficia. Entonces, todos estos sectores conservadores resisten cualquier reforma de la justicia. Hay distintos modos de resistencia, pero es evidente de que hay una resistencia. Porque si todos estamos de acuerdo en que hay que reformarla, ¿por qué no se ha reformado? Porque este no es un problema de hoy, de esta coyuntura política, es un problema que viene desde la colonia. Nosotros tenemos una justicia burocrática, conservadora, que muchas veces no tiene nada que ver con los magistrados que ejercen el cargo, que son prisioneros de un sistema y que cuando quieren hacer modificaciones se encuentran con que su sistema no lo traba. Entonces, esto es una parte de la realidad. Entonces, ahora, si hablamos de reformar la justicia, ¿qué es lo que hay que reformar de la justicia? En primer lugar, me parece que los que dictan justicia son los magistrados. Son los jueces los que deciden. Por un lado, necesitaríamos, para que la justicia sea más rápida, efectivamente necesitamos reformas procesales, evidentes. No puede ser que un juicio, si son juicios, los juicios por corrupción de funcionarios públicos, por ejemplo, demoran un promedio de 14 años. Pero ¿cuánto demora una causa laboral, es decir, donde está en juego un derecho alimentario, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires? Puede demorar 6, 7, 8 años, 10 años. Una locura. ¿Qué derecho alimentario estamos hablando? ¿Cuánto demora temas de familia, temas de otros derechos, etcétera? La justicia requiere una reforma procesal. Pero la reforma procesal tiene que ir acompañada también de una mentalidad nueva dentro del Poder Judicial. Y esto tiene una relación muy directa, me parece, con el tema del Consejo de la Magistratura. Porque no se trata de que, es decir, cualquier reforma que se haga, porque en esto hay que ser muy objetivos, va a entrar en vigencia dentro de 2, 3, 4, 5 años. Esta es la verdad. Y luego hay que, si uno tiene que modificar todo un tema cultural, lleva tiempo. Pero es que tenemos que estar en ese camino. Lo más importante de todo esto, que como ya se ha dicho aquí, es el debate que se está generando en la sociedad, que es la interesada en que se resuelva este problema. No es un problema de jueces. Lo que tiene que haber es realmente una mayor participación de la sociedad en el control de cómo funcionan los órganos que son gobierno. Yo digo que la palabra clave me parece, ¿no? Pensándola un poco por la función, por lo que estamos viendo, es acceso. Y me parece que el objetivo de afianzar la justicia está íntimamente relacionado con el acceso más que con la necesidad de que los jueces sean imparciales e independientes. Por supuesto, los jueces tienen que ser imparciales, tienen que ser independientes, pero de nada nos sirve tener jueces imparciales e independientes si llegamos tarde, si no llegamos o si llegamos mal. O sea que me parece que acceso y eficacia vendrían a ser los términos claves. Y cuando la cosa no anda, cuando la cosa no funciona, cuando la gente se empieza a quejar, cuando nosotros nos damos cuenta que las respuestas que damos no son las respuestas adecuadas, o en el tiempo o en el momento oportuno, y tenemos que cambiar. Pero para cambiar hay que sentarse a pensar primero. Entonces yo creo que lo que hay que hacer ahora es repensar la organización judicial, repensar el tipo o para qué tipo de Estado queremos justicia. ¿Sí? Y me parece que desde algunos sectores o que los integrantes de otros poderes se olviden que el objetivo del preámbulo de afianzar la justicia también les corresponde a ellos. Es un objetivo para todos, no es solamente nuestro. Nosotros afianzamos la justicia en la medida que dictamos a tiempo y conforme a derecho e imparcialmente las decisiones que nos correspondan sobre los conflictos que nos han sometido, pero desde el poder político también hay que afianzar la justicia, hay que afianzarla adecuando las leyes a los mandatos constitucionales y en esto
lo vinculamos al tema de la reforma. La Constitución, en el artículo 31, dice que todas las leyes deben adecuarse a la Constitución, tienen que ser coherentes a la Constitución. Bueno, hay muchísimas leyes que no son coherentes con la Constitución y entonces a la reforma hay que hacerla, pero porque hay un mandato constitucional y esa es una responsabilidad del Poder Ejecutivo, afianza la justicia del Poder Ejecutivo de esta manera. El Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo tiene que, me parece a mí, fomentar estas reformas, pero también tiene que tener en cuenta que uno de sus deberes para afianzar la justicia es procurar y asegurar que la justicia esté en manos de jueces independientes y que para que puedan dictar decisiones imparciales. Y yo creo que no puede desentenderse de esta cuestión. Y finalmente, un punto sobre el que todavía no se habló, a lo mejor quizás después se hable, que tiene que ver con una reforma importante que nos debemos y que está relacionada, o por lo menos facilita la participación ciudadana. Yo creo que a mayor participación ciudadana, mayor fortaleza de las instituciones, obviamente si esto se hace de una manera seria. Y es el tema relacionado con los jurados. Con que el ciudadano tenga la posibilidad de tomar en algunos casos decisiones en materia de juicios penales, también puede ser en materia de juicios civiles. Pero en materia de juicios penales, fundamentalmente, además nosotros tenemos una gran deuda en este país, que es la corrupción. Entonces, de alguna manera, tenemos que combatir la corrupción. Aquí sí son necesarias reformas y hay que tomar conciencia. No importa si tenemos un juicio por jurado o no tenemos un juicio por jurado, porque lo más importante en materia de la corrupción es que la podamos investigar. Y para poder investigar la corrupción tiene que haber una verdadera vocación política. Es aquí donde los poderes ejecutivos y los poderes legislativos van a contribuir al afianzamiento de la justicia. Si no hay voluntad política, aquellos que les ha tocado intervenir en juicios de corrupción administrativa saben que es muy difícil poder hacer algo o poder tomar la decisión que corresponde, poder obtener las pruebas. Y en materia de juicio me parece que siguiendo los principios democráticos que están tan en boga ahora y con este tema de la democratización de la justicia, bueno, que el pueblo o los ciudadanos que eligen a los gobernantes los juzguen en los temas de la corrupción gubernamental.